Abraham fue uno de los patriarcas hebreos más importantes y reconocidos que existieron en el mundo, considerado además como uno de los 3 principales patriarcas del judaísmo, un hombre que emigró desde la Mesopotamia hasta llegar a Canaán. Abraham es considerado como el primero de los 3 patriarcas que formaron parte del judaísmo. Fue el fundador y el padre de todo Israel, de varias tribus árabes y de los ismaelitas. Abraham era un hombre de fe y eso pudo observarse 25 años después de que su hijo naciera, en el momento en el que Dios le ordena que lo sacrificara, siendo Isaac el heredero de la promesa. A pesar de esto, Abraham decide realizar el sacrificio obediencia a Dios, pero cuando estaba a punto de degollar a su hijo, un ángel se le apareció y le dio un cordero que finalmente sustituyó a Isaac. En el ritual sacrificial fue un hombre que logró establecer una alianza con Dios, que intercedió a favor de su pueblo y que fue llamado por Dios para cumplir su labor. De acuerdo con la historia, Abraham nació en el año 1813 a.C. en Ur, un lugar que actualmente es ocupado por Irak. Su padre fue Terah, quien era el 9º descendiente de Noé y además tuvo 2 hermanos, Harán y Nacor. Contrajo matrimonio con Sarai, quien era estéril, siguiendo el pacto que había hecho con Dios. Abraham decidió tomar a su esposa, a Lot, quien era hijo de Harán, y se marchó de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra de Canaán, en donde se dedicó a construir diferentes altares para Dios. Narra la historia que el hambre se desató en Canaán, por lo que Abraham decidió viajar con su familia hacia el sur de Egipto. Cuando llegó a este lugar, tuvo temor de ser asesinado a causa de su esposa, por lo que le solicitó que dijera que era su hermana. Sarai era una mujer sumamente hermosa y su belleza llegó a oídos del faraón, quien la llevó a su harem y honró a Abraham en consideración a ella. El faraón finalmente se dio cuenta que era la esposa de Abraham y por esa razón lo expulsó de Egipto. Dudando de la promesa que le había hecho Dios, tomó a su esclava Agar para así poder tener descendencia. Luego de 13 años, Dios confirmó su pacto con él. Permitió que su esposa quedara embarazada. Tuvo un total de 2 hijos, Ismael, quien era hijo de su esclava Agar y quien fue considerado como el padre de los árabes, e Isaac, un hijo que tuvo con su esposa, quien por años había sido estéril. Tiempo después, volvió a contraer matrimonio con una mujer llamada Setura y con ella tuvo 6 hijos más, a quienes nombró como Simram, Joksán, Medam, Mediam, Isbac y Sua. Según los datos históricos registrados, Abraham falleció en el año 1638 a.C., cuando tenía 175 años de edad. Murió en la ciudad de Hebrón y el lugar donde fue sepultado continúa siendo un lugar de peregrinación y adoración por muchos. La caverna de Macpelá, ubicada en la parte este de Mamre. En realidad no se tiene una descripción física confirmada de Abraham, pero de acuerdo a las pruebas que han sido obtenidas de la antropología bíblica, se menciona que Abraham era muy similar a sus antepasados ganaderos nilosarianos, quienes serían en tono de piel marrón rojizo. Expertos aseguran que Abraham tenía una personalidad basada en la obediencia, la fe y la hospitalidad, razones por las cuales también fue llamado como el amigo de Dios. Era un hombre que alababa a Dios en todo momento y que además tenía muchísima fe. Era obediente en todo lo que Dios le pedía, a pesar de que eso incluyera pruebas extremadamente duras. También era un intercesor y un profeta que era respetado dentro de su sociedad. El oficio que tuvo Abraham por muchos años fue el de pastor,
pero además se lo encomendó fundar una nueva nación en una tierra que aún no estaba designada, pero que posteriormente formaría Canaán. Es importante mencionar que Dios le había hecho la promesa a Abraham de hacer de él una gran nación. En algunas partes de la Biblia se menciona a Abraham localizado en Egipto, por lo que se cree que en este lugar también evangelizó. Estuvo en la tierra de Canaán, en lugares como Betel y Siquem, en la parte sur de Egipto, alrededor del río Jordán y en el valle de Mamre. Son muchas las razones por las cuales Abraham es considerado como uno de los personajes más importantes de la Biblia, no solo para el pueblo de Israel, sino para otras naciones, pues Abraham fue considerado como el padre de muchos pueblos. Fue un personaje también que llevó bendición a las naciones, pues Dios había establecido en bendecirla en aquellos que lo bendijeran a él. Para el pueblo de Israel, se cree que Abraham es el patriarca fundador de los israelitas, ismaelitas y edomitas. Abraham era ya un anciano cuando Dios lo llamó a dejar su casa. Era el descendiente de la 10ª generación de Noé. Esto es Identidad Hebrea. Muchas bendiciones. Hasta mañana.